Entonces, ¿qué vimos la clase anterior? Hablamos de la descripción de lo que es un sistema financiero y básicamente pusimos énfasis en hablar respecto de lo que involucra a los intermediarios financieros, sus funciones, características, quiénes son, los caracterizamos, etcétera. Hablamos de que en una economía hay dos grandes subconjuntos, de quien le sobra la plata y a quien le falta la plata, unidades de gasto superavitarias y deficitarias, y que como tienen ciertas dificultades para ubicarse entre sí, lo que vino a resolver ese problema son los intermediarios financieros. Hablamos también que el intermediario financiero realiza dos actos que son independientes desde el punto de vista jurídico, es decir, eh, toma fondos a las unidades de gasto superavitarias y le presta a las unidades de gasto deficitarias, pero que dijimos también que desde el punto de vista económico no es tan así esto de independiente, porque si el intermediario presta mal los fondos que le tomó a la unidad de gasto superavitaria, por más que quiera, por más que tenga la buena intención, no va materialmente a poder devolverlos. Por eso, desde el punto de vista económico, no son tan independientes estos actos. Dijimos que había distintos tipos de intermediarios que nos vamos a centralizar en esta materia puntualmente en lo que son los intermediarios financieros monetarios relacionados con las instituciones de depósitos. El resto de los intermediarios, eso generalmente los vemos en la otra materia, arquitectura del sistema financiero internacional. Ya lo estoy invitando para el que no la hizo, es una optativa que creemos que es un excelente complemento de bancario, porque justamente enfocamos el mercado, el mercado financiero vendido a nivel global en general, nada más que acá hacemos hincapié en las entidades de depósito y todo el resto del mercado, básicamente el mercado de capitales, lo vemos en la otra. Hablamos de los objetivos básicos que podían ser pueden dividirse entre micro y macro. Micro, los que se orientan a garantizar la asignación eficiente de recursos entre los agentes económicos, y el macro es que facilite la estabilidad económico-financiera de un país y permita realizar a los bancos centrales la política monetaria. ¿Por qué se crearon los intermediarios? Ya lo vimos también, satisfacer requerimientos de ahorristas y tomadores con costos transaccionales adecuados y mitigando el riesgo de información asimétrica. Dijimos que riesgo de información asimétrica estaba relacionado con el hecho de que quien toma el crédito, el empresario, la persona o quien fuera que toma el crédito, conoce mucho más de su capacidad de repago que quien presta, que es justamente quien asume el riesgo. Por lo tanto, ese riesgo de información asimétrica es algo natural que corren los intermediarios financieros y usualmente lo que hacen es establecer distintas modalidades para mitigar ese riesgo. Dijimos las características de los intermediarios financieros, hablamos de un alto nivel de apalancamiento, es decir, trabajan mucho con fondos de terceros respecto de capital propio, y si a eso le sumamos la responsabilidad limitada del capital aportado, lo que genera es un incentivo perverso importante para los accionistas de los bancos de tomar todo el riesgo posible para maximizar la rentabilidad, mientras que la pérdida está acotada al capital que han aportado. Por eso es importante que sea una actividad regulada, por eso es importante que haya un gran hermano como el Banco Central que regule y supervise que se cumplan esas regulaciones para un correcto funcionamiento del sistema financiero.
Y como si eso fuera poco, como dicen en el colectivo, los intermediarios están en la centralidad de la administración de los sistemas de medios de pago, con lo cual es una función sumamente importante. Imagínense una sociedad sin medios de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, eh, cheques, transferencia, MEP, etcétera, etcétera, realmente se complicaría bastante la transaccionalidad en la economía. Las características ya las vimos, las funciones de los intermediarios estaban relacionados con la transformación de qué, de plazos, de montos, de riesgos, es decir, es la función natural de los intermediarios transformar plazos. ¿Qué significa? Significa tomar a corto plazo y prestar a plazos más largos. Incluso, usualmente, la tasa de interés de corto plazo es más baja que la tasa de interés de largo plazo, generando una utilidad para la entidad financiera. Esto obviamente trae aparejado el riesgo de iliquidez. ¿Qué pasa si una entidad financiera, vamos a hacer un ejemplo simple, fondea un préstamo a un año de plazo con plazo fijo a 30 días? Lo que tiene es dos riesgos. Uno, riesgo de retasación, es decir, que la tasa de interés de ese plazo fijo sea en algún punto más alta que la tasa que cobra algún desbarajuste en la economía, una tasa superior a la que cobra por el préstamo, esa tasa fija, lo que se llama el riesgo de tasa de interés, y por otro lado el riesgo de liquidez, que pasa si a ninguna tasa puede renovar ese plazo fijo y se queda sin el fondeo. Lo mismo la transformación de montos, que tiene que ver con los modelos de negocios de cada uno de los intermediarios financieros, la transformación del riesgo también en cuanto a moneda, en cuanto a tipos de tasa de interés, variables, ajustables cerdos, link, etcétera, etcétera. Todo eso en un marco de costos de contratación y procesamiento adecuados y proporcionando un mecanismo de liquidez y de pago. También habíamos hablado del modelo de rentabilidad de estos intermediarios financieros, que usualmente, a diferencia de otros intermediarios que, o denominados brokers, que viven básicamente de la comisión entre las compras y las ventas de los productos que operan, en este caso los bancos, este tipo específico de intermediarios financieros, viven del spread bancario, entonces las tasas activas menos las tasas pasivas, es decir, lo que le cobran a los tomadores de crédito menos lo que pagan por los depósitos, menos el cargo por incobrabilidad. O sea, nosotros sabemos que las tasas pasivas se pagan, ¿sí? Porque el banco no va a poder decirle al depositante que no le va a pagar hasta que no cobre de parte de los tomadores de crédito el monto correspondiente a los intereses. Digo, las tasas activas se devengan, las pasivas se pagan. Y las tasas activas se van a cobrar en tanto y en cuanto la cartera de deudores sea buena. Por lo tanto, si esa es la cuestión, el cargo por incobrabilidad es bajo. Ahora, si por lo que fuera la cartera es mala o hay una crisis en la economía y aumentan los impagos y demás, probablemente el cargo por incobrabilidad aumente de tal manera que puede hacer que esta ecuación sea negativa, es decir, que pierda plata por la operatoria de préstamos una entidad financiera. Eso en general no es así. De hecho, que en Argentina hace muchos años que los bancos tienen spreads positivos y en algunos casos, en algunos momentos, en algunas instituciones muy positivos, lo cual en cierta manera es bueno para la economía. Después vamos a charlar un poco más en detalle al respecto, pero en otro capítulo.
el sistema financiero, que definíamos que eran los intermediarios, que estaban bajo un mecanismo, bajo un esquema de regulación y supervisión común, es decir, que actúan bajo una dirección, pautas y supervisión comunes, y que tenían como objetivo básico el de garantizar la eficiente asignación de los recursos, no, por ejemplo, lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, donde tomaron muy malas decisiones de crédito y generaron una crisis a nivel global de proporciones. Gestionar los mecanismos de pago, ya hablamos de la centralidad de los medios de pago, y contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera, que vamos a ver que son dos de los principales puntos que el Banco Central tiene como objetivo. Pero de nuevo, ese es el próximo capítulo. Y hasta acá habíamos llegado. ¿Qué factores, acá fue cuando se cortó la transmisión el otro día, arrancamos de acá? ¿Cuáles son los factores que inciden en el comportamiento del sistema financiero? Básicamente hablamos de regulación, hablamos de desintermediación, securitización, innovación, transnacionalidad de los mercados, globalización. Son ítems que afectan de distintas maneras a el funcionamiento de los distintos sistemas financieros. La desregulación, que supone la eliminación de las barreras de protección a los bancos. La desregulación tiene que ver con la posibilidad de que distintos tipos de entidades no financieras, en muchos casos, compitan en determinados segmentos con los intermediarios financieros agrupados en el sistema financiero, es decir, contra los bancos. Caso de las fintech, por ejemplo, que dan préstamos, que en algunos casos compiten en los medios de pago, o las compañías de leasing, o las compañías de factoring, o los administradores de fondos comunes de inversión y demás, son intermediarios no bancarios que compiten, insisto, en el mercado con las entidades financieras. Ahí surge todo un tema que vamos a tratar de profundizar en el capítulo 3 y 4, y también en el 6, que está relacionado con la injusticia, si se quiere, o no, de que los bancos tienen que cumplir con un cúmulo de regulaciones y muchas de estas compañías compiten en desigualdad de condiciones para los bancos, es decir, porque no tienen que cumplir con las regulaciones. Pero simplemente es un instalo el tema y después lo vamos a profundizar. ¿Sí? La desregulación implica una flexibilización de los límites en la actuación de las entidades financieras. Si uno analiza la historia de la banca, digamos la historia moderna, de los años 30 en adelante, en gran parte de esos periodos existió como mecanismo lo que se denominó la represión financiera. Así que estaban absolutamente regulados los bancos en las cuestiones que podían hacer o no hacer, incluso las tasas de interés de depósito, de préstamo estaban fijas, hasta que, bueno, se produce alguna cuestión, ejemplo, la aparición de la inflación, y eso cambia. La desregulación es algo que viene también, no digo impuesto, pero sí perseguido por el cambio de cultura financiera que tienen los inversores. ¿Sí? Nosotros en el sistema financiero del año 87, y en aquel momento o hacía plazo fijo o compraba dólares, no había otra alternativa al respecto. Eventualmente los títulos públicos, después de el año 89, con el plan Bonex y demás. Pero no había mucha alternativa hoy por hoy. La interconexión en los sistemas financieros, los avances tecnológicos, permiten que desde una cuenta comitente, una cuenta bancaria en la Argentina, puedas invertir en distintas alternativas, no solamente de Argentina, sino de cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la desventaja que tiene la desregulación? Es que muchas entidades
se metieron en nichos de mercado desconocidos sin entender muy bien los riesgos involucrados. Eso generaron crisis de proporciones. El caso de las hipotecas de baja calidad del 2008 fue un buen ejemplo de esa cuestión. Entonces dijimos, factores que inciden en el comportamiento del sistema financiero, la desregulación, el primero de ellos. Y está muy relacionado con la desintermediación, que es la desintermediación, la pérdida de peso de los intermediarios financieros tradicionales en detrimento de otras entidades financieras. Cuando veamos el capítulo 6 y profundicemos en los distintos operadores que componen el Shadow Banking System, el sistema financiero bancario en las sombras, vamos a ver cuáles son los puntos de competencia, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos intermediarios en esa cuestión. Pero la realidad es que hay una pérdida de presencia de las entidades financieras tradicionales en el mercado. Por lo tanto, la captación de fondos y colocación de los mismos por parte de los inversores por fuera del sistema tradicional pone en última instancia en contacto directo firmas que ofrecen los servicios y productos. El caso de, por ejemplo, algunas fintechs que ofrecen alternativas de crowdfunding y demás, es una buena señal de la desintermediación. No participa una entidad financiera al medio. Eso tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas. Ventajas, porque en muchos casos la desintermediación lo que hace es mejorar las condiciones de acceso, tanto en calidad como en precio para los inversores, pero también tiene el riesgo que muchos de estos intermediarios no financieros, muchas de estas modalidades de desintermediación traen aparejados riesgos y falta de supervisión que podrían eventualmente generar crisis, y si las contrapartes de, de estos intermediarios no financieros son las entidades financieras, podés llegar a generar una crisis bancaria como, de nuevo, insisto, ocurrió allá por el 2008. ¿Qué otros factores inciden en el comportamiento de la securitización? No voy a hablar mucho de securitización porque tenemos todo un capítulo para profundizar el tema. Simplemente decir que es un mecanismo a través del cual las entidades financieras pueden convertir activos ilíquidos en títulos que se negocian en los mercados. Esto obviamente trae aparejado ciertas cuestiones de manejo del riesgo que traen ventajas y desventajas, pero insisto, quédense con el título, lo vamos a profundizar, tenemos, insisto, todo un capítulo para verlo. La innovación financiera, ¿qué es la innovación? Supone un proceso de transformación y ampliación de instituciones, prácticas, mercados e instrumentos. Los productos derivados, los derivatives, son claramente un ejemplo de la innovación financiera. Son productos que se ofrecen para mejorar la oferta de productos y servicios que demandan los usuarios, tanto inversores como tomadores de crédito. En el marco de una movilidad amplia de capitales en el mundo, la innovación financiera toma un rol fundamental en la transformación del negocio, tanto de las entidades tradicionales como las entidades no bancarias. ¿Cuál es el problema de la innovación financiera? Es que la innovación siempre le lleva ventaja temporal a los reguladores. Hasta que los reguladores entienden los productos y servicios que se ofrecen en el marco de la innovación, y hasta que esos productos maduran y se puede percibir adecuadamente cuáles son los riesgos
involucrados, hay una ventana de tiempo donde se pueden generar eh, situaciones de pérdida importantes para las entidades y les cuesta, en cierta forma, a los reguladores poder, como su tarea lo indica, regular adecuadamente esas, esas tareas, esos productos, esos servicios. Los dos últimos factores que inciden en el comportamiento de un sistema financiero. La transnacionalidad de los mercados, que tiene que ver con la posibilidad de transaccionar a través de un desarrollo en las comunicaciones y en la tecnología en cualquier parte del mundo en tiempo real y fundamentalmente con absoluta seguridad. No me acuerdo, por los años 90 vos podías interactuar o operar en mercados del exterior, pero los mecanismos de medio de pago eran bastante pobres, bastante débiles. Ni que hablar cuando se empezó a utilizar la internet y demás, meter una tarjeta de crédito es una utopía. Hoy prácticamente todas las transacciones se realizan por esa vía. Es decir, la gestión bancaria concentrada en cierta área de interés prácticamente pierde eh, relevancia. Un ejemplo muy claro, y eso se da en la Argentina. Supongamos que nos sobra plata en nuestra caja de ahorro, nos sobran pesos en nuestra caja de ahorro, y queremos hacer un plazo fijo. Esa caja de ahorro obviamente está abierta a nuestro nombre en una entidad financiera determinada. Preguntamos cuánto, más que preguntamos, buscamos por el sitio web, por el home banking de esa entidad, cuál es la tasa que me paga, y nos damos cuenta de que hay otra entidad, digo cualquier cosa, el Banco de Formosa, el Banco de Tierra del Fuego, que tienen 2 puntos más de tasa. Con lo cual digo, ¿para qué voy a hacer en el banco XX? Voy a hacer en el banco de Tierra del Fuego, por poner un ejemplo concreto. Antes, ¿cómo tenía que hacer? Me tenía que ir a Tierra del Fuego. O, a lo sumo, tendría que ir a la sucursal del Banco de Tierra del Fuego en Buenos Aires, en Capital Federal, para hacer plazo fijo. Hoy directamente hay un sistema vía Banco Central, vía web, donde se te debita de tu home banking y se constituye el plazo fijo en el banco que vos elijas, obviamente a la tasa determinada, y al vencimiento esa plata vuelve a tu caja de ahorro sin que vos tengas que hacer absolutamente nada. Obviamente, si querés renovar, la plata viene y vuelve, pero si no, viene directamente. Con lo cual, la importancia geográfica perdió totalmente hoy relevancia, no solamente en el mundo, sino también con este ejemplo concreto en la Argentina. Y la transnacionalización de los mercados está muy relacionado con la globalización. La globalización ha permitido, en cierta manera, que se difunda el concepto de ingeniería financiera, que está absolutamente relacionado con la innovación, pero que ha supuesto un aumento en el tamaño de los mercados y fundamentalmente en la competitividad de los mercados, beneficiando a los consumidores finales de productos financieros, que tienen una gama mucho más amplia para elegir en función a sus necesidades. Pero como la globalización en cierta forma ha tenido como consecuencia un aumento, mejor dicho, un recorte importante en los márgenes por un aumento de volumen, lo que ha ocurrido es que las entidades financieras han aumentado su exposición
al riesgo. Es decir, han aumentado su apalancamiento en función de mantener niveles de rentabilidad creciente en las nuevas condiciones del mercado. Entonces, para poder analizar la performance de los distintos sistemas financieros, hay que tener en cuenta el impacto que han tenido todos estos factores en su comportamiento. Siguiendo con el detalle, tenemos el sector financiero. ¿Qué es el sector financiero? El sector financiero es el sistema financiero, que es el punto que acá vemos, más el sector institucionalizado, que es el sistema financiero, más empresas y firmas que sin ser entidades financieras, porque no hacen intermediación específica, pero tienen características especiales. Y por último, el sistema financiero no institucionalizado, que se conforma con unidades económicas que cumplen funciones propias de los intermediarios, pero sin ser intermediarios. Y en muchos casos, sin estar ni siquiera inscritos en los distintos eh, regímenes impositivos. El caso de las famosas cuevas que, según dicen, existen en muchas ciudades en el país, tiene que ver con esa cuestión. Bien, ¿cuál es la mercadería con la cual operan las entidades financieras? Así como los supermercados compran y venden no sé, azúcar, yerba, latte, tomate, etc., las entidades financieras compran y venden dinero. ¿Qué es el dinero? Podemos definirlo simplemente como cualquier medio de pago generalmente aceptado. Pueden ser billetes, monedas, saldos en cuenta corriente. ¿Cuál es el atributo principal? La liquidez. Sí o sí debe tener liquidez para ser considerado dinero. Si no, un activo financiero, por ejemplo, podría tener cierta liquidez, pero como esa es restringida, no necesariamente es un medio de pago generalmente aceptado. El caso de Bitcoin, por ejemplo, es un punto al respecto. En algún momento se puede aceptar, no lo sé, pero no es generalmente aceptado, es decir, no tiene poder cancelatorio para la mayoría de las transacciones habituales. Estoy hablando en el mundo, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que debe tener el dinero? Actuar como medio de pago, es decir, que tenga poder cancelatorio, actuar como unidad de cuenta, es decir, que el sistema de precios de un país esté denominado en esa moneda, y también ser utilizado por los tenedores como depósito de valor. Y acá hay una cuestión interesante cuando uno analiza el peso en la Argentina. Siempre se habla en algunos medios periodísticos especializados, de manera tendenciosa o no, ustedes eh, le pondrán el acento en el punto que corresponde. Si el peso es una moneda que tiene, que cumple con estas funciones, ahí podríamos ver como medio de pago, o sea, claramente para las transacciones de bajo valor, no debería haber inconvenientes en considerarlo como que cumple esa función. Quizás la duda estaría en transacciones de alto valor. Por ejemplo, cuando uno vende un departamento, una casa, eh, si bien se puede efectuar el pago en pesos, pero uno en la cabeza tiene cuántos dólares son, y después entramos a ver de qué dólar estamos hablando. Como depósito de valor, y
a la luz de los números que uno ve en la economía, eh, y sobre todo si uno escucha eh, las opiniones, los comentarios, por ejemplo, del presidente del Banco Central, que habla que en Argentina no faltan dólares, sobran dólares, son los dólares que tiene el sector privado atesorados. La contrapartida del atesoramiento de esos dólares claramente es la decisión de no mantener más allá de determinado nivel pesos en los portafolios de los distintos inversores. Uno ve, por ejemplo, la cifra que hay en plazo fijo y demás, en términos de producto, realmente es muy bajo. Y por último, como unidad de cuenta, podemos hacer la misma, eh, eh, el mismo relacionamiento que lo que dijimos respecto de los medios de pago. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el dinero? Simplemente para recordar, seguramente lo han visto en algunas otras materias, la portabilidad tiene que ser fácilmente de portar. Si ustedes recuerdan o si han visto la película de Los Picapiedra, cuando venía Pedro con su carretilla y las rocas esas que eran los piedrólares, y si tenés que hacer 20 cuadras con eso, y la verdad que las transacciones se limitan, obviamente. La durabilidad, por eso cada vez se busca en la confección de los billetes distintas texturas que permitan una duración mayor. Eh, Ustedes son muy jóvenes, pero en algún momento en Córdoba existieron los LECOR, que eran unos bonos que había emitido la provincia y eran de una calidad muy pobre, pero tenía su sentido. Se estimaba de que, como eran de muy mala calidad y de muy bajo valor, por lo menos entre el 10 y el 15% de esa emisión se perdía, entre que se te rompía, entre que se te mojaba, entre que se deterioraba de tal modo que no servía luego para eh, cumplir con los fines que tenía en aquel momento. La divisibilidad, es decir, billetes de 1, 5, 10, que permitan, de cierta manera, la transaccionalidad, la uniformidad, es decir, los billetes no son iguales, ¿sí? Porque algunos, caso de los billetes de $100, tenés cara chica y cara más grande, el nuevo con la cinta azul. Pero cada uno de esas cifras, de esos billetes, perdón, tienen uniformidad, que es lo que permite también su reconocimiento como tal. Dos tipos de dinero: el dinero mercancía, que se usaba en la antigüedad, eh, el oro, después en algún momento fue la plata, la sal, etcétera, etcétera. Luego pasó al dinero fiduciario, que es el papel moneda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que en el dinero mercancía, el valor intrínseco y extrínseco es similar. Es decir, si hay una moneda de oro, ¿sí?, que vale X, si se desmonetiza, ¿sí? Es decir, si el Banco Central resuelve no utilizar más esa moneda para transaccionalidad, te queda el valor en oro de la misma. Podés fundir, podés vender así un lingote, una joya, lo que sea, pero eso mantiene su valor. No el caso del dinero fiduciario, que si, no sé, el Banco Central de Argentina decide desmonetizar el billete de 1.000 pesos, y vos te quedaste con algunos en el bolsillo y vas a tener un problema. Seguramente el valor intrínseco es muy distinto al valor extrínseco de ese papel. Bien, vamos avanzando un poco más en el relacionamiento entre
el dinero, cómo llega el dinero a los intermediarios financieros y al resto de la economía, y tenemos que hablar de la oferta monetaria, donde en general en las economías existen dos tipos distintos de medio de pago. Por un lado, los billetes y monedas en poder del público, que en muchos países del mundo tiende a achicarse, en la Argentina puntualmente tiende a mantenerse, si bien ha avanzado mucho el tema de el uso de los medios electrónicos de pago, también no es menos cierto que en Argentina subyace todavía una economía informal y eso se mueve básicamente en efectivo. Eh, Hay otras cuestiones también que lo vamos a ver también más adelante, donde algunos segmentos, sobre todo más marginales de la sociedad, es muy difícil acceder a medios electrónicos de pago. Aún si vos tenés una tarjeta, es muy probable que vayas a comprar algo a el comercio del barrio y no tenga costo, con lo cual no lo puedas utilizar. Toda esa cuestión de inclusión financiera, el Banco Central está trabajando muy fuerte para resolver esa cuestión. Y los depósitos bancarios, son los saldos en las cuentas de las entidades financieras a los que pueda accederse para comprar bienes y servicios, básicamente las cuentas corrientes, caja de ahorro, que vos podés pagar con la tarjeta de débito, librar cheques y demás. Es decir, el dinero es igual al efectivo más los depósitos. Después tenemos los agregados monetarios. También estamos tirando algunos conceptos, después los vamos a unir un poco, pero es importante conocerlos bajo este formato. Los agregados monetarios son el más común, el M1, que tiene que ver más que todo con la transaccionalidad, es decir, es el dinero transaccional que hay en la economía, donde básicamente está compuesto por el efectivo, el poder del público, los depósitos a la vista en las entidades financieras y los depósitos en cajas de ahorro, que hoy prácticamente es lo mismo. Hace muy cuantos años atrás, la caja de ahorro tenía alguna limitación respecto a la cuenta corriente, por ejemplo, que podías hacer 5 extracciones en el mes. Hoy podés hacer todas las que quieras en el día, o sea, no hay tanta diferencia. El diferencial principal entre la cuenta corriente y la caja de ahorro es la posibilidad de girar con cheque. La cuenta corriente, como van a ver en detalle en la clase Marcelo, pueden generar saldo deudor, la caja de ahorro no puede generar saldo deudor. Esa es entonces la medida más simple, el M1. El M2 es el M1 más los depósitos a plazo, ya tiene un contexto distinto, apunta más a medir la liquidez en la economía, no tanto el dinero transaccional. Y el M3 es una medida amplia, es mucho más utilizada en la Argentina, en Europa, por ejemplo, que en la Argentina, o en Estados Unidos, que además del M2 también se incorporan el cuasi dinero que, por ejemplo, los saldos eh, la, el total de las cuotas partes en fondos comunes de inversión del money market que poseen los distintos agentes económicos. Son medidas más amplias. Pero insisto, en la Argentina la que más se utiliza, ustedes van a ver que es el M2 para las mediciones que publica usualmente el Banco Central. Y ya que estamos hablando del Banco Central, repasar cuáles son las funciones que tienen habitualmente los bancos centrales, no solamente el de Argentina, los bancos centrales en el mundo, en el cual supervisa el sistema bancario y regula la cantidad de dinero que hay en circulación, su política monetaria, por un lado, y supervisión. O sea, regular la cantidad de dinero, política monetaria, y la parte de supervisión tiene que ver más con la estabilidad, con el objetivo de estabilidad financiera
Esto es el objetivo de mitigar los riesgos de ocurrencia de crisis bancaria que son tan caras para los distintos países cuando eso ocurre. ¿Qué más hacen los bancos centrales? Actuar como prestamistas. Los bancos privados son lo que se llaman banco de bancos. Los bancos centrales le prestan a las personas, sino le prestan a las entidades a las cuales regulan y supervisan. Es quien efectúa la emisión de monedas y billetes de curso legal, que en la Argentina es el único que puede, que tiene la facultad de emitir dinero, es el Banco Central. Y también participa en la salvaguarda de los sistemas de liquidación y pago. No necesariamente el Banco Central los opera. En general sí, pero no en todas partes del mundo ocurre de ese modo, pero sí el involucramiento del Banco Central en lograr un buen funcionamiento de estos sistemas es crucial, por eso lo ponemos como una de las principales funciones de los bancos centrales. Voy pasando por ahí un poco rápido porque son conceptos muy simples de entender y que vamos a volver a profundizarlos en este caso puntual en el capítulo que viene. Bien, ¿cómo se relaciona el Banco Central con la creación de dinero? Simplemente acá entender el concepto de relacionamiento que hay entre reservas y depósitos. ¿Qué son las reservas de liquidez de los bancos? Los billetes y monedas que tienen las entidades en el Tesoro, los depósitos que las entidades mantienen en el Banco Central y las tenencias de títulos públicos, letras de liquidez, pases con el centro, es decir, las distintas alternativas que los bancos públicos y privados mantienen para, o como una cuestión de política prudencial, que son necesarias para básicamente atender los retiros de depósitos normales, obviamente, la acreditación de préstamos, pago a proveedores, realizar colocaciones de corto plazo y demás, que forma parte de la tarea diaria de la gerencia financiera de cualquier entidad financiera, tanto del país como en cualquier parte del mundo. Y esto nos lleva a este relacionamiento entre lo que son las reservas y los depósitos bancarios, nos llevan a los procesos de creación del dinero. Habíamos hablado la clase pasada, muy someramente, de que hay dos procesos de creación de dinero. Por un lado, lo que es la creación primaria de dinero. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es la emisión de lo que se llama base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Esto es el dinero creado por el Banco Central. La base monetaria es igual a la cantidad de billetes y monedas en circulación. Dijimos que el Banco Central es el único que puede emitir billetes y monedas. Ese total de billetes y monedas que están en circulación, más los depósitos que las entidades financieras mantienen en el Banco Central, es lo que se llama la base monetaria. Esta base monetaria es el dinero que crea, como dijimos, el Banco Central. Por eso ustedes van a escuchar que los periodistas especializados, economistas, hablan de aumento porcentual de la base monetaria y hacen distintos análisis y lo relacionan con distintas cuestiones como el precio del dólar, como la inflación y demás. En cambio, el proceso de creación secundaria de dinero, eso depende más del comportamiento de los bancos, del Banco Central, pero también de los particulares. Ahora vamos a ver en detalle ambos procesos. La creación primaria de dinero surge, como dijimos, a partir de, por ejemplo, cuando el Banco Central emite. Pero, ¿para qué puede emitir el Banco Central? Por ejemplo,
cuando el Banco Central, leemos en las noticias, el Banco Central compró no sé, 100 millones de dólares. ¿Qué significa que el Banco Central haya comprado 100 millones de dólares en el mercado único y libre de cambio, el MUL, que se llama? Significa que para comprar esos dólares incorporaron las reservas internacionales de libre disponibilidad, tienen que emitir pesos para poder pagar. El vendedor de dólares algo se va a llevar a cambio. Y justamente son esos pesos. Esos pesos no estaban previamente en la economía. Son pesos que se emiten específicamente para comprar esos dólares. Eso es creación primaria de dinero. Hay distintas, hay otras fuentes de creación de base monetaria. Ejemplo, ¿qué pasa cuando el Tesoro en Argentina necesita financiamiento? Caso de la pandemia, que bancaron IFE y los ATP y demás, con lo cual el sector público necesitaba fondos que el sector privado no financiero no estaba dispuesto a prestárselo, o no estaba en condiciones, en realidad, de prestárselo. Con lo cual acudía al financiamiento del Banco Central. Esto es, vía lo que se llama adelantos transitorios, el Banco Central le prestaba esa plata al Tesoro para poder efectuar esos gastos. El asiento contable que hacía el Banco Central era cargar en el activo adelantos transitorios a el pasivo base monetaria. Con lo cual aumentaba el activo y aumentaba el pasivo. Ahora bien, ese aumento del pasivo, esa creación puntual de dinero, no estaba en la economía y eso es lo que algunos periodistas hablan de la maquinita o financiar el déficit público con la maquinita. Es básicamente eso, es conceder en función de lo previsto en la Carta Orgánica del Banco Central un adelanto transitorio al gobierno nacional a través de la emisión de base monetaria. Este es el proceso de creación primaria del dinero. El proceso de creación secundaria, vamos a verlo con algún ejemplo. 100 pesos son creados primariamente por la venta de moneda extranjera que adquiere el Banco Central. El sector privado vende X dólares y el Banco Central le entrega 100 pesos. Esos 100 pesos se depositan en el banco, con lo cual ese banco tiene un pasivo de 100 pesos y tiene un activo de 100 pesos, son las reservas. 100 pesos de efectivo, 100 pesos de depósito. Esto es un ejemplo muy simplificado, obviamente, pero simplemente para entender cómo funciona esta creación secundaria de dinero. ¿Qué puede hacer el banco cuando tiene, no el Banco Central, sino el Banco Comercial, cuando tiene exceso de liquidez? Obviamente lo tiene que prestar, porque si no, no podría generar lo que se llama el spread bancario. Y supongamos que lo presta, pero en realidad no puede prestar todo. Una parte debe mantener en caja. ¿Qué es lo que se llama el encaje? En este caso, digamos con 10% por una cuestión de simplicidad, ese encaje bancario o ese requisito de efectivo mínimo es lo que se denomina la parte no prestable de los depósitos. Profe,
Sí, Disculpe, ¿esa es la parte que se llama coeficiente técnico también? a ver, es buena la pregunta. Me Sí, anticipó un poco, pero no hay ningún problema, podemos contestar ahora. está Hay bien. dos tipos de encaje o coeficiente, el legal y el técnico. ¿Sí? El legal es este que estamos viendo, es el que fija el Banco Central. Pero el técnico, el encaje técnico, puede ser lo que la entidad financiera considera que tiene que tener como reserva de liquidez. ¿Por qué? Y porque, no sé, va a dar un préstamo o tiene miedo que haya una crisis y le saquen los O sea, depósitos. vendría a ser como las políticas internas de la empresa. Exactamente, tal cual. Claro. De hecho que hay un ejemplo, yo conozco un ejemplo en la historia, quizás haya más, no sé, el sistema financiero mexicano, por ejemplo, previo a la crisis famosa del efecto tequila, era un sistema que no tenía encaje legal. O sea, los bancos podían tener el nivel de liquidez que considerasen pertinente. O sea, había encaje técnico, no había encaje legal. No había una obligación de mantener, en este caso del ejemplo, el 10%. Así fue el palo que se pegaron también, ¿no? Porque en general los banqueros son poco escrupulosos cuando le das la posibilidad de ganar mucha plata tomando mucho riesgo. ¿Mm? No sé si se entiende. Sí, sí. Gracias, profe. No, por favor. Así como el compañero efectuó una pregunta, con todo gusto, si hay distintas preguntas, las contestamos. Entonces, ¿qué hace el banco comercial? Presta. ¿Cuánto? ¿De 100 pesos puede prestar todo? No, puede prestar 90 pesos, 10 pesos quedan en reserva, los depósitos quedan 100. La cantidad de dinero ahora es mayor que antes, porque además de los 100 pesos de estos depósitos, ahora circulan en la economía 90 pesos. Es decir, se ha creado dinero. Supongamos que el tomador de este préstamo compra una máquina por 90 pesos y el vendedor de la máquina lo deposita en la entidad financiera. Ahí tenemos el caso. 190 de depósito, las reservas vuelven a ser 100, préstamo 90. Y esto puede volver a efectuarse. Por ejemplo, ¿cuánto puede prestar este banco? ¿Puede prestar 90 pesos? No, siempre tiene que mantener el 10% de los depósitos. O sea que 19 pesos no va a poder prestar, sí va a poder prestar 171. Y el resto, 81 pesos, es lo que puede prestar. Y esto se puede realizar, seguir realizando y creando dinero. Estos 90 pesos no estaban en la economía previamente, sino que se crean a partir de la operación de crédito y la política del encaje fraccionario que mantienen las entidades financieras. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las filtraciones que puede tener este sistema? Por un lado, y por eso vuelvo un par de filminas atrás, dijimos que depende del comportamiento de los bancos, del BCRA y de lo particular. Vamos a empezar por el comportamiento de los bancos. ¿Qué pasa si se produce esta situación y los bancos, porque tienen miedo, porque no tienen capital, porque lo que fuera, por la pandemia o lo que, insisto, lo que fuera, no prestan? Si los bancos no prestan, no hay multiplicador bancario, no hay creación secundaria de dinero. ¿Okay? Del BCRA. ¿Qué pasa si el Banco Central, en vez de fijar un coeficiente de 10%, fija un coeficiente de 100%? Lo que se llama el esquema de narrow banking, o
anteriormente el modelo de Simmons. ¿Qué pasa si el encaje es 100%? ¿Puede prestar algo el Banco Central? No puede prestar. Con lo cual, tampoco hay creación secundaria de dinero. Y por último, hablamos de los particulares. ¿Qué pasa con los particulares? ¿Qué pasa si el que le vende la máquina y cobra 90 pesos, no lleva esos 90 pesos al banco porque tiene miedo, porque el plan bond, por lo que fuera, ¿sí? Sino que la propensión marginal a mantener, efectivo en la economía es muy alta. Si los individuos y las firmas mantienen una proporción elevada de efectivo, sin depositarla, claramente tampoco hay creación secundaria de dinero. Por eso es un proceso que está sujeto a distintas variables y que el Banco Central tiene que generar los para que le sirva. Bien, vamos a volver sobre este punto, mecanismos, herramientas y demás de la política monetaria y la política financiera en un país. Bien, vamos a ver algunos conceptos en los últimos 20 minutos, algunos conceptos que hacen a una revisión del marco general del operatorio. Uno de ellos es el mercado financiero, es simplemente para caracterizarlo como el lugar físico donde se negocian los activos financieros. Este mercado financiero tiene como principales atributos, por un lado, permitir la determinación de precios, brindar liquidez a los mercados y disminuir los costos de transacción. Es decir, para que funcione bien un mercado financiero tiene que tener distintas características, además de los atributos mencionados, como son la amplitud, en la medida que sea más amplio el mercado, es decir, que mayor cantidad de productos o de activos se negocien en ese mercado, va a ser más eficiente. Profundo en cuanto a el volumen operativo que tenga ese mercado. Libertad, es decir, mientras haya menos barreras de acceso al mercado, más libre va a ser. Y obviamente la transparencia, que es fundamental, que es lo que le va a permitir al mercado poder generar información adecuada respecto de los precios de las cotizaciones de los activos que se negocian en ese mercado. Vamos a los activos financieros. Obviamente son los activos que se negocian en los mercados financieros. ¿Qué es un activo financiero? Es el derecho que tiene quien lo posee a recibir del emisor flujos futuros de efectivo. Es básicamente la definición de un bono, de un plazo fijo, de préstamo. Pues, está intrínsecamente relacionado a dos conceptos: riesgo y rendimiento. Cuando uno mira
Vuelvo un poquito para atrás. En el esquema básico de intermediación, el rendimiento está relacionado con la disposición de fondos, está relacionado con las unidades de gasto superavitarias a la hora de invertir esos fondos. Mientras que el riesgo está relacionado con quienes necesitan esos fondos, las unidades de gasto deficitarias. Los tipos básicos de activos financieros son de deuda o de capital. En el caso del dictado de la materia nos vamos a centrar exclusivamente en títulos de deuda emitidos por las entidades financieras. Las funciones básicas posibilitan el financiamiento y la diversificación de riesgos. Es muy simple, por eso avanzo más rápido. Dentro de los distintos tipos o formas de los mercados, podemos hablar de mercados por tipo de obligación, si hay mercado de acciones, mercado de bonos, mercado monetario. Por el momento de la emisión de la obligación podemos hablar de mercado primario o mercado secundario. En general, en las entidades financieras, eh, lo que se aplica básicamente es el mercado primario. Cuando la entidad financiera emite un plazo fijo, es emisión primaria de un activo financiero. En Estados Unidos había en algún momento la posibilidad de vender ese certificado de plazo fijo en un mercado secundario. Era muy chico, de todas formas, hoy prácticamente. Es muy poco probable. En la Argentina nunca existió un mercado secundario fluido y organizado de este tipo de obligaciones. Por el plazo de la emisión, la convención es que hasta un año de plazo es mercado monetario, más de un año de plazo es mercado de capitales. Eh, de nuevo, son caracterizaciones un tanto caprichosas porque una entidad financiera podría darte un préstamo 20 años de plazo. ¿Cómo se clasifican estos mercados? Pueden ser directos o indirectos, o, por ejemplo, pueden ser libres o regulados. En el caso de libre, por ejemplo, tenés los que se llaman mercados OTC o over the counter, esto es extra bursátiles, y los mercados regulados son los mercados que regulan, valga la redundancia, el Banco Central o en Argentina la Comisión Nacional de Valores. Y ahí tenemos lo que les comenté hace un ratito, la clasificación entre mercado de dinero y mercado de capitales. Básicamente el mercado de dinero se caracteriza más que todo por el corto plazo. Se caracteriza por la financiación, por permitir la financiación del denominado capital de trabajo de las firmas. No tanto para la inversión que requiere un plazo de un riesgo distinto. En general es el mercado, en el mundo es el mercado de capitales que eh, pone a disposición de la economía ese tipo de fondeo para proyectos que tienen un nivel de riesgo más elevado y un plazo de maduración más extendido. Como en la Argentina el mercado de capitales es muy chico en relación al mercado bancario, está un poco desbalanceada esta cuestión. Distinto es el caso, insisto, de mercados como Estados Unidos o Inglaterra, donde el mercado de capitales es muy fuerte y compite palo a palo con el sistema bancario. Bueno, esta filmina ya la vimos, así que
Hemos terminado unos minutos antes. Me parece que no vale la pena. Si tienen ganas de 20 minutos más, podemos empezar viendo algún par de temitas de la nueva, de la parte 2. Ustedes deciden, mientras busco la presentación, ustedes deciden. Bien. Dame un segundo. Tengo que abrir el archivo. Este archivo lo tienen subido ya a la página, así que lo podrán ver, cuando lo presente. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve perfecto. Se ve bien. Entonces nos vamos a tomar unos 15 minutitos y vamos a hablar de política monetaria, objetivos, roles, limitantes, instrumentos, principios operativos, herramientas, riesgos, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos puntos, simplemente no vamos a entrar en el detalle, lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero vamos a la definición de la política monetaria y cuando hablamos de política monetaria tengan muy presente los conceptos de emisión primaria y secundaria de dinero. Está intrínsecamente relacionado y es la consecuencia de un funcionamiento adecuado de esos mecanismos. ¿Cuál es la definición de la política monetaria? Tiene por objetivo regular la cantidad de dinero en la economía. Se supone que a mayor cantidad de dinero, menor seguramente va a ser su precio. ¿Cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. O sea, mientras más alto sea la cantidad de dinero, el M, como se le denomina, la tasa de interés debería ser menor, insisto, en cualquier economía. Quien diseña y ejecuta la política monetaria normalmente son los bancos centrales. ¿Sí? Retengan esto de diseño y ejecución porque, por ejemplo, en el caso del Banco Central de la República Argentina, el Banco Central, el BCRA, diseña y ejecuta la política monetaria, pero la política cambiaria, por ejemplo, que está muy relacionada con la política monetaria, es diseñada por el Congreso de la Nación, con obviamente asesoramiento del Banco Central, y ejecutada por el Banco Central. Por eso digo, no necesariamente siempre el Banco Central diseña y ejecuta las distintas políticas. ¿Cuál es el principal aporte de la política monetaria? Encontrar un balance adecuado entre los objetivos que persigue la autoridad monetaria y utilizar todos los instrumentos disponibles para minimizar posibles conflictos entre los mismos. Es decir, la política monetaria forma parte de las herramientas que tiene el Banco Central para cumplir con el mandato que le da la sociedad respecto de cuál es la misión que tiene ese Banco Central. Y vamos a ver que más adelante que hay bancos centrales con distintos tipos de mandato. Puede ser mandato único o puede ser mandato múltiple, que forman parte de las metas que tiene el Banco Central. Por un lado, hay bancos centrales que tienen lo que se llama el mandato único, que es el de preservar el valor de la moneda. ¿Qué significa preservar el valor de la moneda? Es luchar contra la inflación, que es el principal corrosivo que tiene
el poder adquisitivo de una moneda. Y por último, tenemos el mandato múltiple, donde combinan elementos como la estabilidad monetaria, procurar el pleno empleo de los factores, la estabilidad de tasas de interés de largo plazo, etc. Cuando hay mandato único no hay ningún tipo de dudas sobre cuál es el punto que privilegia el Banco Central. Cuando hablamos de preservar el valor de la moneda es hacer una política monetaria que impida una aceleración en la inflación. Es decir, normalmente se fija una meta de inflación y si el Banco Central ve que el Producto Bruto viene creciendo por encima de su potencial y si hay riesgos de inflación, lo que hace es enfriar la economía, vía subir la tasa, vía determinadas cuestiones que después vamos a ver más en detalle. Independientemente de cualquier otra cosa. O sea, el banquero central dice, che, la inflación me da de acuerdo al objetivo que tengo previsto, después si la economía sube, baja, no es de su incumbencia, es un problema del Ministerio de Economía del país. En general, este es el modelo que utilizaba generalmente el Bundesbank en Alemania y esto se replicó de cierta manera en el Banco Central Europeo, pero a la luz de los acontecimientos, hoy prácticamente todos los bancos centrales modernos tienen mandato múltiple. Es decir, este mandato múltiple, por un lado, la estabilidad monetaria, por otro lado, procurar el pleno empleo de los factores, y en algunos casos, como el Fed en Estados Unidos, Reserva Federal, la estabilidad de tasas de interés de largo plazo. ¿Cuál es el problema de estos mandatos? Que en algún punto son contradictorios. Y esto tiene que ver con el ciclo económico también. Cuando el ciclo económico, podemos ver más en profundidad, cuando el ciclo económico cae, cuando la economía cae por un efecto recesivo, ahí no hay dudas entre que el principal objetivo debería ser el de procurar el pleno empleo de los factores. Si hay que hacer una política monetaria muy expansiva, por ejemplo, ahora lo que pasó con las decisiones de los bancos centrales para combatir el efecto de la pandemia en los distintos países. ¿Por qué? Porque la estabilidad monetaria se da en una economía donde se pierden empleos, donde los mercados de capitales caen, es decir, se pierde dinero, no hay inversión y demás. Lo que hay que hacer es buscar la manera de expandir la actividad económica. O sea, total, problemas de inflación en el corto plazo no vas a tener, porque no están dados ninguno de los puntos, ninguno de los factores principales que generan esa aceleración inflacionaria. Contrario sensu, cuando la economía viene creciendo fuerte, ahí es donde viene el problema. Cuando el Banco Central quiere frenar ese crecimiento exagerado, y a la política ya no le gusta. ¿Por qué? Y porque frenar la economía, enfriar la economía, enfriar la economía, tiene como contrapartida aumentar la tasa de interés, que haya menos dinero, que haya menos crédito, que haya menos consumo. Y llegado al extremo, en esa dinámica es muy difícil ganar una elección. Con lo cual, ahí es donde se producen las luchas y donde es importante que exista y que se respete lo que se llama la independencia del Banco Central.
Ahí volvemos al punto. En la Argentina, por ejemplo, el Banco Central, antes de la modificación de la Carta Orgánica en el 2012, la Argentina tenía mandato único. El artículo 3 de la Carta Orgánica hablaba de preservar el valor de la moneda. Se ve que no se cumplía porque se cambió por un mandato múltiple. Hoy, el artículo 3 habla que el Banco Central tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Con lo cual pasó de un sistema de mandato único a un sistema de mandato múltiple. También vamos a profundizar en detalle cuando veamos la Carta Orgánica del Banco Central. Cuando hablamos de independencia del Banco Central es justamente ese punto en el cual el banquero central debe priorizar cuál de estos objetivos va a perseguir. Y hoy es un tema que está en absoluta discusión en Estados Unidos puntualmente, pero también en Europa, Inglaterra, Japón, etcétera, que tiene que ver con la nueva visión respecto de la política monetaria que tiene el gobierno de Joe Biden, el recientemente electo presidente en Estados Unidos, que a los efectos de poder recomponer un desempleo que estructuralmente es mucho más alto que en el periodo prepandemia. Para que se den una idea, hoy tenés en Estados Unidos puntualmente 20 millones de desocupados y subocupados, una tasa de desempleo que oscila, depende cómo la midas, entre el 6 y el 10%, y en el periodo prepandemia estabas levemente por debajo del 4%. Entonces, claramente lo que se está imponiendo en la actualidad a partir de el manejo del tesoro por parte de Janet Yellen, que es la secretaria de Tesoro y que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, claramente se prioriza el pleno empleo de los factores. Y de hecho que el Banco Central, es decir, la Reserva Federal, ha cambiado su modalidad permitiendo que la inflación, o sea, ahora, antes la inflación era, el objetivo de inflación era un número fijo. En la actualidad es un promedio y ya avisó Jay Powell, el presidente, de que va a tolerar, en la medida que sean transitorios, lecturas de inflación más elevadas. Y esto, en última instancia, no sé por qué no me corre. ¿Cómo es el tema histórico? Y con esto terminamos ya que la hora. En general, hubo, sobre todo en la década del 70, 80, fallas en la política antiinflacionaria. Con lo cual se generó la idea de que la política, ¿sí? Es decir, los políticos deberían hacerse cargo de la Secretaría de Tesoro, el Ministerio de Economía, es decir, la parte ejecutiva de la economía, mientras que los técnicos deberían ser quienes definan los objetivos de estabilidad de precios en una institución separada, autónoma, con un horizonte de más largo plazo. Ese fue el principio que se llama la independencia del Banco Central, que, insisto, antes de los años 70 no era de esa modalidad, salvo en Inglaterra, y que en la actualidad es uno de los principales puntos que tienen
los banqueros centrales de actuar como contrapeso de los políticos para evitar los desenlaces inflacionarios. La globalización ha venido a acentuar esa idea de que se debe desregular los mercados y que el Banco Central como independiente es una muy buena señal de responsabilidad macroeconómica. Esto tiene que ver, insisto, terminamos acá, con lo que se llama la credibilidad. O sea, hoy por hoy, si uno analiza con cabeza argentina lo que está pasando en Estados Unidos, debería pensar de que la inflación se le va a escapar a los americanos. Y cuando uno mira los comportamientos, sí han subido las tasas de interés y fuertes, sí, fuertes. De estar la tasa de 10 años al 1% anual, ahora está al 2% anual, no llega al 1,70. De todos modos, es una suba importante, pero la bolsa americana no, prácticamente no acusó recibo, está a nada de los récords históricos. Esto es lo que se llama credibilidad. Lo que piensan hoy por hoy los mercados globales es que si se les llega a escapar la inflación, a Estados Unidos tiene las herramientas adecuadas para disminuirla y tiene la capacidad de hacerlo. Se llama credibilidad. Es un poco lo que quizás esté faltando en la Argentina. Falta quizás independencia, falta quizás un poco de credibilidad en la modalidad de manejo de las políticas monetarias por parte del Banco Central. Y bueno, eso quizás sea una característica de los mercados emergentes. Si no, fíjense lo que pasó con la lira turca, que bajó fuertemente ayer y hoy, por supuesto, en el mercado, debido a que el presidente de Turquía echó al presidente del Banco Central. Es decir, no es un problema argentino, es probablemente un problema de muchos de los mercados emergentes. Bueno, con esto creo que hemos hecho un buen repaso de todos estos puntos.